Que no, que no. Que es muy fácil ir de víctima, que te ven todo hecho. Trabajo hay. Si hay para los de fuera, hay para los de aquí. Y para los de fuera hay, ¿no? Vale, reina. No, no vale. Que a mí me sacan todos los meses una pasta de la Seguridad Social para mantener una panda de vagos. Es muy bonito poner la mano todos los meses. Ya has oído, Lino. Reina dice que no es un vago. A mí no me metas. No, ya estás metido. Este señor dice que si quisieras trabajar, te irías a un invernadero en Almería a cobrar 80.000 pesetas al mes, gastarte la mitad en alojamiento y lo que te sobra enviárselo a tu mujer. Yo no hablaba de él. ¿Ah, no? ¿Y de quién hablabas? No, Santa, si no es tan difícil. Yo lo que digo es que si te lo curras algo haces. Mira, Rico. Cierran el astillero, nos ponen a todos en la puta calle. ¿Y qué hace Rico? Rico coge el dinero de la indemnización y monta este bar. Y no te va mal, ¿no? Y entonces hace ya por lo menos ¿cuánto? 3 años. Porque le salió bien, pero también le podía haber salido mal. Que no, joder, que no. Si te lo curas te sale bien siempre. Amador. Amador salió a la vez, ¿no? ¿Y qué hizo con el dinero? Espera. A ver, para empezar, Amador no salió. Amador le echaron, como todos. Que una cosa es salir y otra muy distinta es que te echen. Y lo de la indemnización, pues mira, te dan 8 millones de pesetas, que suena mucho. ¿Y luego qué haces? ¿Qué haces con 49 años, prejubilado, 2 hijos y 8 millones en el banco? Te digo yo lo que haces, no haces nada. En 4 años te lo has gastado, pero Amador y tú, y cualquiera. Y lo digo yo que a mí no me dieron nada. Pero ahí el problema era otro. El problema era que les salía más barato traerse los barcos de fuera. No. Déjame que te cuente yo cuál era el problema, que tú lo leíste en el periódico, pero yo estaba allí. El problema es que te dicen, echamos a 80. O tragáis o cerramos el astillero. Y en ese momento decimos que no, que el astillero no se cierra, porque es nuestro trabajo, el trabajo de nuestros compañeros. Y con nuestro trabajo no se juega. Y no solo los eventuales, Rico, que yo te he visto allí, a mi lado. Y Amador también. En primera línea, defendiendo lo nuestro, lo mío, lo de José y lo de Lino, que también estaba allí. Y cuando nos encerramos ahí no éramos 80, éramos 200, entre eventuales y fijos. Y si no, preguntes a la policía, que yo seguro que se acuerdan. ¿Y qué conseguisteis? No conseguisteis nada. Bueno, conseguimos que se enterase la gente. Pues ya se les olvidaba a todos. Y conseguimos estar juntos. Eso a mí no se me ha olvidado. Luego ya no, luego ya apretaron y se jodió. Para ti es fácil decirlo, Santa. Tú no tenías hijo ni mujer. Pero los que teníamos casi 50 años, ¿qué? ¿Quién nos iba a contratar? ¿Otro astillero? De acuerdo. Y firmaste ese convenio. Y lo entiendo. Pero eso sí, sabíais que era una puta mierda. ¿Lo sabíais, sí o no? Pero no nos quedaba otra. Nos quedaba otra. Cojonudo. ¿Y ahora qué? Ahora os queda otra. Porque salisteis un año después. Y tú has cogido este bar y te va bien. Y yo me alegro. Pero otros no han tenido tanta suerte. Amador, por ejemplo. Ya, pero eso no es culpa mía, Santa. No es culpa tuya. Pero firmasteis el convenio. Nos fuimos 80 a la calle y el año siguiente viniste lo fijo detrás. ¿Y qué pasó ahí? Pues que ahí no estábamos juntos, ahí ya no estábamos juntos. Nos habían separado. Con el puto convenio. Y si no estamos juntos nos joden, pero eso no es de ahora, eso es de siempre. De siempre. Y por eso estamos aquí ahora, reina. Por eso a unos les ha ido mejor y a otros no. Por eso Lino se pasa el día llamando a su mujer, diciendo que no sabe, que puede, que a lo mejor le llaman. Y por eso a mí se me está poniendo esta mala hostia que tengo, que ¿qué le voy a hacer? Vale, Santa. Pero una cosa está clara. Yo vengo a este bar. Pero si a mí me ponen las copas más baratas en el de enfrente, me voy al de enfrente. Pues aquí lo mismo. Si los coreanos hacen los barcos más baratos y normales, se los compran. No. Estoy hasta los cojones de los coreanos. No me habléis más de los coreanos, joder. El astillero es competitivo, se trabaja rápido, coño. Os hemos ofrecido hacer horas sin cobrar para rebajar costes. ¿Qué más tenemos que hacer? Lo que pasa es que el astillero está donde está. Y ese terreno ahora vale una pasta. ¿Por qué? Porque está al lado del mar. ¿No habéis visto las máquinas? Y lo tirarán, y harán hoteles y apartamentos de lujo y vendrán los putos coreanos a vivir en ellos y a reírse en nuestra puta cara. Si es que es así de sencillo es. Es así de sencillo. Y además te digo una cosa, yo no me voy a bar de enfrente ni aunque regalen las copas. Llevo 3 años viniendo aquí y voy a seguir viniendo. Aunque firmaras el convenio. Si a mí me da igual, yo mañana me pongo a servir copas, ¿eh? Pero eso sí, si ponen a todos en la calle no va a haber a quién servírselas. Y eso ya me jode más. Firmasteis el despido de vuestros hijos, joder.
Eran sus puestos de trabajo los que nos jugábamos allí. Y los perdimos. Ponme otra, anda.